Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra clase. Hoy veremos cómo un cristiano genuino es fiel a Dios a pesar de las pruebas. Vamos hacia nuestra introducción, donde nos dice que Primera de Pedro es una carta que tiene como propósito dar aliento en medio de las pruebas y las dificultades que acechan a los creyentes. Hoy nos enfocaremos en entender el valor que deja el pasar por ellas. Algunos de estos beneficios son cómo se purifica la fe, cómo se afirman las convicciones del creyente, cómo nos indican cuán cerca o lejos estamos del Señor y nos ayudan a renovar la mente y nuestras emociones. Una de las tácticas más usadas por el diablo para evitar que proclamemos el Evangelio, la verdad del Evangelio, es la persecución. Mateo 5:12 nos dice: bienaventurados por pasar por la persecución, y nos anima a gozarnos y a alegrarnos por el galardón que nos espera en el cielo. Además nos revela que no somos los únicos en pasarlo. Antes de nosotros lo hicieron los profetas. Punto 1. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Es posible que suframos aún haciendo el bien. Vamos a estar en Primera de Pedro 3 a partir del verso 13 que nos dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En este verso se nos da una promesa profética condicionada a que nos esforcemos a seguir el bien o a tener celo por lo bueno. Dios es bueno, hermanos. Si Él cuida aún de los que deshonran su nombre y desobedecen la palabra, ¿cómo no protegerá a los que se esfuerzan en hacer su voluntad? Por eso, esta promesa es una de las más alentadoras para el pueblo de Dios. ¿Qué hacer si nos llega la persecución? Verso 14. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Lo primero entonces que podemos hacer es sentirnos bienaventurados, dichosos, afortunados, gozar de la felicidad plena que es dada por Dios al creyente. Eso se llama el gozo del Señor. Y lo otro es no permitir ser amedrentado ni turbado por ellos. ¿Quiénes son ellos? Nuestros opresores. Mateo 10:28, Jesús dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en Daniel 3:17-18 está la respuesta perfecta en aquellos 3 jóvenes hebreos ante la persecución. Veámoslo, verso 17. Nuestro Dios, le contestaron ellos a aquel rey ególatra, serviremos, pues nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, hacen una afirmación, nos librará. En este verso lo que vemos es la confianza plena de ellos en el Señor y en la obra de Dios hacia ellos. Verso 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Con este verso sabemos que no se logró intimidarlos. Ellos transmitieron a través de esta prueba una incondicionalidad, una fidelidad al Señor de señores por quien es Él, y no por el beneficio que ellos hubieran necesitado en aquel momento. Punto B. Debemos estar
preparados para dar testimonio de nuestra esperanza, verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol nos dice que en vez de amedrentarnos o turbarnos por temor a ellos, por temor a los opresores, hagan esto. 1. Santifiquemos al Señor en nuestros corazones. Otra versión dice honrar. Santificar al Señor es someternos totalmente a su voluntad y obedecerlo en todo. El temor a Dios nos hace resistir el pecado y la desobediencia. Isaías 8:13 y Mateo 6:9. Otra cosa que podemos hacer, estar preparados. Es el consejo de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Procura, le dijo Pablo a Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra cosa que podemos hacer es presentar defensa. La palabra defensa es la traducción del término griego apología, refiriéndose a las declaraciones que se presentan ante un tribunal. Pedro agrega, ante todo aquel que os demande razón. En otras palabras, hágalo no solo en los discursos, sino a toda criatura. El presentar la esperanza del Evangelio. Si estamos preparados en la palabra, podemos hablar de nuestra esperanza en Cristo con mansedumbre y con reverencia. Verso 16. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros, de nosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia se refiere a estar a cuentas con Dios, de tal manera que los que murmuran de nosotros queden avergonzados. Conciencia se refiere a la parte de la mente humana que refleja la imagen moral de Dios, por la que el ser humano determina lo bueno y lo malo. El desarrollo del código de la conciencia es afectado por el medio ambiente, por las relaciones y el grado de obediencia a la palabra, Hebreos 5:14. Por esto, el contenido del código de conciencia va a ser diferente en cada persona. Y andará cada persona, dice, a la luz de su conciencia, siendo juzgada por ella, Romanos 2:12. Es mejor, dice, padecer por la justicia de Cristo que por la nuestra. O sea, si nos ponen a escoger, sepamos por cuál irnos. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere o así lo permite, que haciendo el mal. En este verso 14, que anteriormente vimos, Pedro se refirió a la posibilidad de que como creyentes suframos por causa de la justicia, o sea que eso nos llega. Pero Jesús en Mateo 5:10 lo dijo antes que Pedro: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia en estos pasajes nos hacen referencia a la norma de la rectitud del reino de Dios. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando alguien sufre por la justicia de Cristo revelada en el Evangelio, sus padecimientos no son en vano. Se convierte en una confirmación de su dedicación a Dios. La sangre de los mártires de la fe ha servido para el crecimiento y fortalecimiento de la obra de Dios.
primer texto. Puede leerlo en Mateo 5:10. Segundo punto, dice, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La persecución y los sufrimientos por causa de la justicia fueron una realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18. Pedro da aquí el testimonio de ello, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El énfasis en que sufrió una sola vez es para comparar la deficiencia de aquellos sacrificios diarios del templo con la eficacia del sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Hebreos 10:14. La enseñanza central de este verso 18 es el sufrimiento de los justos, tomando como ejemplo los padecimientos del único justo delante de Dios, Cristo Jesús. El justo padeció por los injustos. Con esta expresión, Pedro se propone demostrar el valor incalculable de los padecimientos de los justos. En este caso, él nos está inspirando a través de lo que pasó nuestro Salvador. Y los sufrimientos de nuestro Salvador hicieron posible nuestra redención. Jesús fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto lo que hace es comprobar la enseñanza bíblica de si tuviéramos que dar la vida por el mensaje del Evangelio, la carne es lo único que sufriría. Nuestro espíritu tiene asegurada la eternidad en gloria. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. En el espíritu, dice, predicó a los espíritus encarcelados. Los versos 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Los comentaristas bíblicos coinciden en que estos versos son los más difíciles de comentar de los escritos de Pedro. Este pasaje, los versos 19 y 20, son un paréntesis que habla de la obra que Cristo realizó en espíritu, predicando a espíritus de otras generaciones. Este momento histórico es distinto del ministerio que desarrolló en la tierra. En cuanto al momento, al auditorio y propósito de dicha predicación, existen varias teorías. 2 de las más notables son estas: una que sucedió en el tiempo de Noé y la otra que sucedió entre su muerte y la resurrección. El interés nuestro con este pasaje es demostrar que los sufrimientos y la muerte de Jesús no frustraron el plan de Dios. Así tampoco podrán los padecimientos o la muerte de nosotros frustrar el propósito de Dios en nuestra vida. Así como Dios usó el arca de Noé para preservar la vida de los que tuvieron fe en él, que fueron 8, hoy el Señor usa el Evangelio para salvar a los que creen en él. Su resurrección garantiza, dice, nuestra salvación. Verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y aquí hay un paréntesis para explicar que el bautismo no quitando las inmundicias de la carne, sino
como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro en el pasaje anterior se refirió al diluvio como una figura del bautismo en agua. Noé y los suyos nos dan un cuadro ilustrativo de lo que el creyente vive cuando por la misericordia de Dios puede refugiarse en el arca que es el Evangelio de Cristo. Luego es sumergido bajo las aguas del bautismo, el cual simboliza la limpieza para una vida nueva. Las aguas del diluvio no tenían poder en sí para limpiar a los que estaban dentro del arca, sino que estos fueron guardados por la gracia de Dios. De igual manera, las aguas del bautismo hoy día no quitan las inmundicias de la carne. Lo que sirven es para que el creyente busque la formación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora, si quitamos el paréntesis de este verso, leería de esta manera: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Eso lo que significa es que sin el acto principal de salvación, todo rito y esfuerzo humano quedan sin valor y sin significado. Así que primero es la redención y luego es el bautismo. Dice el punto D, Él está a la diestra del Padre con poder y autoridad, verso 22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La victoria absoluta de Jesús sobre sus padecimientos, sobre su muerte y sobre su sepultura se empiezan a alcanzar en la resurrección, para consumarse en su ascenso a la diestra del Padre. Dos de las razones que Jesús tuvo para ir a la derecha del Padre es para interceder por los que creen en Él, Hebreos 7:25. Y la otra es para ejercer autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades, Primera de Pedro 3:22. Esto hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, nos dice el Salmo 101 y Hebreos 1:13. Nuestro segundo texto lo puede leer en Primera de Pedro 3:18. Hemos llegado a nuestra reflexión, la cual tiene dos significados antes de reflexionar. Una es que la fidelidad deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. Y la otra es que la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Recuerde que hay promesas de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Entonces, el título de nuestra clase es Fidelidad. Y ahora sí les digo al Dios verdadero, porque anteriormente leí algo general. Ahora doy la aplicación de esto. El título de nuestra clase es Fidelidad al Dios verdadero a pesar de las pruebas, que nos da la capacidad a través de su palabra, el poder del Espíritu Santo y la virtud que desarrolla el Espíritu Santo y su palabra, para que nosotros nos mantengamos firmes, fieles a nuestra profesión de fe a pesar de las pruebas. Nuestra invitación, recuerde que esta invitación es a que usted se haga parte, no solo de oír la enseñanza, sino de ponerla en práctica. Dice, es a poner en práctica Primera de Pedro 3:15. En vez de amedrentarnos o turbarnos por el temor
en las diferentes circunstancias o situaciones que Dios nos permita vivir, nosotros podamos tomar esa fuerza en el Espíritu, como lo hicieron esos jóvenes hebreos, y santifiquemos al Señor en nuestros corazones. Que estemos preparados y dispuestos para dar en ese momento testimonio del Evangelio. Y dispuestos a presentar defensa y dar respuesta a todo el que nos pregunte acerca de la esperanza que hay en nosotros. Así que tenemos mucho por hacer en esos momentos. Para nuestra próxima semana estaremos viendo cómo un cristiano genuino vive la nueva experiencia en Cristo. Que Dios le continúe bendiciendo.